Primero, antes de nada, agradecer a la mesa y a la letrada la flexibilidad y la ayuda para ejercer la labor parlamentaria. Esperemos que se contagie a otras mesas donde no se facilita de igual manera. Así que muchas gracias. Saludar a la consejera y al equipo. Como ya nos vamos a ahorrar, porque nos conocemos hace mucho, todos los debates conceptuales, porque compartimos, yo creo que lo fundamental, voy a entrar directamente en las preguntas, que será donde a lo mejor podamos encontrar algún aspecto donde podamos, tener diferentes opiniones, pero fundamentalmente entendiendo que Derechos Sociales y Bienestar es una consejería con retos importantísimos, que realmente el equipo se acaba de conformar. Pues habrá preguntas que si no se pueden contestar ahora o no y tal, pues sabremos esperar o hacer a través de otros canales. En primer lugar, la escuché comprometerse a impulsar la Ley de Servicios Sociales, el proyecto de Ley de Servicios Sociales, el proyecto de Ley de Garantías de Derechos Vitales. Realmente ya lo escuchamos más veces aquí en otros, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría es si podía adelantar algún plazo, en qué tiempo estaremos, porque realmente son también proyectos de ley que apoyamos y queremos impulsar y queremos participar en la elaboración. Saber en qué plazos nos estamos moviendo, si los tiene. Bien, pues en este caso el plazo, que sí que ya he avanzado, es muy concreto y muy cercano además en el tiempo. Será que en este primer periodo de sesiones remitiremos a esta Cámara la Ley de Garantía de Mínimos Vitales. Y es importante abordarla. Fue un trabajo que ya se desarrolló en la legislatura anterior y merece la pena activarla cuanto antes, porque nos va a permitir agilizar también mucho y mejorar y garantizar que el salario social, el mejorar la gestión de esa prestación. Y otras muchas, pero prioritariamente de esa. Y en cuanto a la Ley de Servicios Sociales, como alguien ya comentaba antes, en ese caso se hizo una tarea de reflexión, se abrió un debate importante en el ámbito social y en el ámbito de los y las profesionales de los servicios sociales, que contó con la participación de de casi 500 personas en el diseño, o en el debate sobre un borrador, un diseño de lo que podía llegar a ser la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias, recogiendo, partiendo de la Ley del 2003 y con la intención de incorporar y de dar respuesta a las nuevas expectativas sociales y a la nueva realidad social, y partiendo de ese trabajo de análisis, de ese documento de mínimos que se llegó a elaborar al final de la legislatura pasada, estamos ya elaborando lo que será ese texto articulado que dará forma a la Ley de Servicios Sociales. En cuanto lo tengamos, luego ya saben que la tramitación también administrativa de estos documentos es un poco tediosa y larga, pero intentaremos agilizarlo, porque también en el marco de esa ley más amplia de servicios sociales tendremos que incorporar luego la tramitación de otras leyes, como la de infancia y la de las personas mayores, que también tienen que ver la luz esta legislatura, y que esperamos que así sea. Muy bien, muchas gracias. Digo que es importante los plazos, porque si no siempre acabamos todo el mundo con declaraciones de algo necesario, pues nunca se concreta, ¿no? Por lo tanto, ya le adelanto que ahí el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias vamos a estar a disposición para trabajar y agilizar todos los plazos y poder trabajar y profundizar en los contenidos lo más rápido posible, porque pensamos que son leyes necesarias, ¿no?, en Asturias. Le hago ahora una pregunta que siempre que la hago se me molesta a todo el mundo, pero lo digo porque como todo el mundo cita al presidente, que además habló tanto durante todo el verano, por lo tanto hay un montón de referencias permanentes, ¿no?, que se puede hacer a él. Yo preguntaba porque, como se planteaba ese exceso de 5 millones de euros de gasto adicional para las arcas con la nueva estructura del Gobierno asturiano, y se planteaba por parte del presidente y del vicepresidente una reorganización funcionarial que dejaría vacantes puestos de empleo públicos, que evidentemente, lógicamente, pensamos, lo que más nos preocupa, que repercuta en las prestaciones de atención a derechos sociales y bienestar. A partir de ahí quería preguntarle si tiene el número, cuántas vacantes, qué porcentaje de temporalidad, de interinidad hay en este momento en la consejería, y cuáles serían los primeros pasos, evidentemente, para dar estabilidad a los puestos de trabajo en el ámbito de competencia. Pensando, lógicamente, que en esta consejería no se va a dejar ninguna plaza vacante ni se va a amortizar ningún puesto después de oír las necesidades que había de implementar diversas acciones, ¿no?
Pues del dato de interinidad, ahora mismo no dispongo de él, o sea, no te voy a dar uno si al voleo, no lo tengo aquí conmigo, pero lo facilitaremos. Ya además ya creo que tenemos una pregunta, o ya lanzaron una pregunta, con lo cual ahí ya tenemos la información circulando por la consejería para poder facilitársela, no hay ningún problema. Y con los pasos a seguir, pues evidentemente coincido con usted en que yo creo que hicimos una panorámica aquí de todas las necesidades y todos los retos a los que se enfrenta esta consejería y a los que tendrá que dar respuesta en los próximos 4 años, y entendiendo las necesidades a mayores que puedan ir surgiendo, lo que pretendemos es optimizar los recursos de los que disponemos, les decía al inicio que este sería un programa de gobierno realista y posible. Y para ser realista y posible tenemos que contar con lo que contamos, entendiendo así que las vacantes, que se puedan cubrir las vacantes que se crean, las vacantes que tenemos, y que no haya una merma en el número de efectivos en la consejería. Muy bien. A lo largo de la pasada legislatura se produjeron desde diversos ámbitos, fundamentalmente, como saben, sindicales, denuncias y reclamaciones sobre la necesidad de más personal en los centros dependientes de la consejería que ahora toca dirigir a usted, considerando fundamentalmente que las plantillas eran muy escasas para dar servicio, sobre todo un servicio de máxima calidad, ¿no? Sobre todo porque no había personas suficientes. ¿Cómo tiene previsto cubrir las situaciones de permisos, de vacaciones, de bajas, etcétera, teniendo en cuenta, y le hago esta pregunta mirando la legislatura pasada, donde hubo graves problemas de presupuesto y se demostró, además, que era insuficiente para responder a estas situaciones? Bien, en este caso, y al hilo también de la pregunta que se planteaba por otro grupo parlamentario en relación a la implantación de las 35 horas, pues bueno, ahí somos conscientes y no tenemos ningún problema en asumirlo, en que sí, efectivamente, en algunos centros, pues bueno, tenemos dificultades, ¿no?, para garantizar ese ratio. Si bien es cierto esto, y que estamos ya trabajando en resolver esa situación, y en mejorar también las condiciones en las que se afronten pues los periodos, sobre todo vacacionales, para que no surjan otra vez estos problemas que ya vienen siendo habituales. Cuando hablamos también de la calidad del servicio, de la mejora de la calidad del servicio, el hecho de crear precisamente ese nuevo área que planteamos crear en el ERA, vinculado a la calidad, a la atención, que tiene que ver con esa otra parte, ¿no?, que incide mucho precisamente en eso, en la calidad de la prestación. Ahí será también en ese marco, ¿no?, con ese área montada, que esperemos que sea también en un espacio breve de tiempo, cuando se valore pues las necesidades reales de personal que puedan surgir. Ahí también hay que reconocer, ¿no?, el ámbito de la negociación en el propio organismo, pues bueno, viene siendo habitual el trabajo conjunto con el propio comité de empresa, y habrá que analizar en conjunto, ¿no?, ser conscientes parte y parte de las necesidades y los retos a los que nos enfrentamos para dar respuesta, desde el rigor y sobre todo entendiendo que al final lo que prestamos es un servicio público, y que por encima de cuestiones que seguramente en algunos casos pueden ser mayores, pero en otras pueden ser menores, está la calidad, ¿no?, y garantizar que se da ese servicio público. Justamente tenía eso, la pregunta era con el tema de 35 horas, porque todo el mundo estamos preguntando, porque es una preocupación que tiene todo el mundo, ¿no? Evidentemente hay un problema fundamental, sobre todo nos trasladan, sobre todo para las categorías de atención directa, ¿no?, donde hay más problemas y más dificultades, y bueno, lo que nos planteaba era la necesidad evidente de aumentar el personal para poder aplicar la jornada de 35 horas de forma efectiva, sin afectar a la calidad de un servicio que, por servicio público, además, pensamos que tiene que ser de la máxima calidad. Yo creo que, bueno, ya hablamos de eso, no voy a volver a hacer la pregunta, pero creo que es una preocupación que compartimos, ¿no? Están dándose, ya se comentó también, situaciones realmente graves en relación a las listas de espera en la aplicación de la ley de dependencia, ¿no? Pensamos que es inaceptable que en algunos casos
Se habla de que llegan a pasar 2 años desde que una persona solicita un servicio, una prestación, hasta que llega la resolución. Más todavía, evidentemente, si ese tiempo de espera depende, desgraciadamente, también del lugar donde vive una persona. No se atiende de igual manera donde viva, ¿no? Pero lo que ya no solo es inaceptable, sino que es intolerable, recibíamos a los representantes de la Unión General de Trabajadores que nos planteaban que en Asturias 40 personas mueren al mes sin recibir la ayuda que les fue concedida. Un dato que nos acercó en la Unión General de Trabajadores, ¿no? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Cómo van a plantear desde la Consejería la necesidad de reducir las listas de espera en atención a la dependencia? ¿Cuál es el plan? Sobre todo y fundamentalmente, el camino va a ser uno. Yo lo que me preocupa fundamentalmente son los plazos, ¿no? Es decir, ¿están ya en disposición de poder implementar las medidas para poder resolver eso? Yo le oí decir que en 1 año se va a acabar con esta circunstancia. ¿Es así? ¿Cómo lo va a hacer, consejera? Bien, pues en este sentido y teniendo en cuenta que ya tuvimos en cuenta a la hora de abordar esta situación, bueno, yo ya lo dije también al principio, somos conscientes de que, bueno, de que ya hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Vamos a decirlo así. Partiendo de esta situación, ¿qué hicimos? Pues hicimos, en primer lugar, un cambio de estructura. Eso ya se hizo. Un cambio en la estructura que permite que todos aquellos recursos que tienen que ver en la gestión de la ley de la dependencia recaigan, o sea, estén debajo de la misma dirección general, por mejorar la coordinación, por mejorar un montón de cuestiones internas que de otra manera pues iban a ralentizar la puesta en marcha de este plan de choque. Esa fue la primera medida que tomamos a la hora de definir el decreto de estructura, un decreto de estructura que, como entenderán, da respuesta precisamente a las necesidades o a las prioridades que nos marcábamos como Gobierno. Por otro lado, nos pusimos a pensar en un plan de choque. ¿Qué vamos a hacer para resolver esta situación? Analizando las peculiaridades de cada una de las áreas. Si es cierto que en las diferentes áreas, que coinciden con esa ordenación que se propone en el mapa de servicios sociales, la situación es diferente. La situación es diferente, es diferente la situación en el momento de la lista en relación a la valoración, en relación a la elaboración del PIA. Bueno, hay diferencias. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una hoja de ruta prevista, un plan de choque a 2 años, con medidas de corto, medio y largo plazo, pero teniendo un horizonte de 1 año para poder estar cumpliendo esos 3 meses. Entonces, la idea que tuvimos fue, en primer lugar, reunir precisamente a las coordinaciones de los equipos territoriales, por conocer de primera mano qué necesidades hay en cada una de las áreas. Y a partir de ahí, trabajar con la reorganización del trabajo que vienen desarrollando estos equipos, porque sin eso es imposible. O sea, tenemos los valoradores que tenemos y tendremos que colaborar en el marco de la coordinación sociosanitaria también, que es un paraguas que realmente fue un gran acierto y nos permite agilizar también la relación entre que parecían sistemas que se miraban de espalda y ahora ya nos miramos a los ojos. Son sistemas que se tienen que mirar a los ojos. Y en ese sentido, pues bueno, ahora el siguiente paso será el ver eso, qué profesionales, porque a lo mejor no tienen que ser solo ellos, y qué profesionales también se pueden incorporar a la hora de hacer valoraciones en el sistema, agilizando esas listas de espera. Y por otro lado, ver cómo simplificamos la tramitación. Eso también nos lo va a permitir, es el hecho de que prioricemos esa ley de garantía que llegará a esta Junta, ya os digo, en este primer periodo de sesiones. También tiene que ver con eso. O sea, el desarrollar esa ley nos va a permitir agilizar toda la tramitación de las prestaciones, con lo cual en eso estamos. Y el horizonte será 1 año. Yo ahí el compromiso, y ya lo vuelvo a reiterar, será el ir dando periódicamente rendir cuentas de cómo vamos, todo lo que planteamos hacer, cómo lo vamos haciendo y el resultado que nos va dando, con la idea de poder cumplir ese objetivo en el plazo que nos marcamos. Realmente es una situación grave, sobre todo si en vez de 1 año puede ser menos, sería muchísimo mejor, porque bueno, en 1 año pueden morir 600 personas sin recibir una prestación que les fue concedida, ¿no? Lo cual es una situación grave y dramática al mismo tiempo. Bueno, más allá,
avanzo, más allá de la falta de regulación o de la falta de voluntad política que pudimos apreciar en algún momento a la hora de aplicar las distintas figuras que contempla la ley de dependencia, hay una figura que nos preocupa, que parece que está sin desarrollar, que es la figura de asistente personal que recoge la ley de dependencia. ¿Cómo, cuándo, de qué manera piensan desarrollarla? ¿Les parece una figura importante? Bueno, pues precisamente en relación con esta pregunta sobre esta figura, una inquietud que compartimos y en la que venimos trabajando desde el Gobierno de Asturias desde hace tiempo, ya os digo, en ese marco, en ese grupo de trabajo en el que participamos junto a otras 7 comunidades autónomas a la hora de reflexionar y debatir sobre el sistema de dependencia, sí que es uno de los temas, ¿no?, que quedó pendiente en este cambio de legislatura y que se abordará. Precisamente hay una reunión esta semana que viene, la primera de esta legislatura, y plantearemos nuevamente nuestras reivindicaciones en ese sentido. De todas formas, por incidir en el detalle, voy a pasar la palabra a la Directora General de Gestión de Derechos Sociales. Sí, Paula Álvarez, Directora General de Gestión de Derechos Sociales. Bueno, como comentaba la consejera, la figura del asistente personal, que no deja de ser la tercera de las prestaciones económicas que contempla la Ley de Dependencia, cuenta con una regulación tanto en la normativa básica, ¿no?, la Ley de Dependencia, más el Real Decreto, que depende del Estado, que regula unas condiciones mínimas, y también que fue traspuesto a nuestra propia normativa, ¿no? El hecho y la realidad es que desde 2007 a la actualidad, pues el número de personas que tenían esta prestación reconocida osciló entre 0 y 2, 0,2, ¿no? Entonces, tras, lógicamente, una etapa de diálogo, ¿no?, las propias entidades acuden, ¿no?, acuden a la Administración a preguntar el porqué, cuáles son los motivos. Bien, uno de los motivos, que es el que se está abordando a nivel nacional, porque no puede haber otra manera, es decir, la comunidad autónoma no puede ir por libre en este sentido, aunque le gustase, no puede ir por libre, ¿no? Tiene que respetar el acuerdo a nivel nacional sobre la definición, es decir, profundizar en cuál es la figura o qué es incluso la figura de asistente personal. Es decir, hubo incluso debates en que llegaba a discutirse si la figura del asistente personal era una herramienta para facilitar, ¿no?, la vida independiente de personas dependientes en razón de su discapacidad, es decir, que le facilitaba el acceso a la educación, a la formación, al trabajo, a la vida participativa, ¿no?, o si eran unos cuidados en el domicilio, incluso para personas mayores, como estamos viendo que hay algunas, concretamente en el País Vasco, una de sus diputaciones forales entienden el asistente personal como el empleada del hogar, ¿no? Entonces, eso ya se llegó a un acuerdo de que, y donde está posicionado y alineado el Principado de Asturias, es que el asistente personal es vida autónoma, es decir, es la figura tal y como viene contemplada en la ley. El segundo de los pasos sería discutir y decidir cuál es el nivel de cualificación profesional del asistente personal, ¿no? Y ahí también hay un abanico, ¿no?, digamos, que se pasa del sin requerir una cualificación profesional a una mucho más allá, que la que se le exige a un auxiliar de ayuda a domicilio, que, como sabe, en la pasada legislatura se dio ese paso de la calidad en los profesionales, ¿no?, en la cualificación. Pues bien, ahí es donde está la discusión, ¿no? El tercero de los motivos por los que entendemos que no está desarrollada a nivel nacional, salvo esa excepción que se debe, ¿no?, a esta, digamos, una distorsión de lo que es lo que viene siendo y estaba consensuado como asistente personal, está en la cuantía de la prestación económica. Entendemos que es un servicio que tiene un coste elevado, es decir, es contratar a un asistente personal, una persona que se tiene que adaptar a las necesidades concretas, ¿no?, de la persona dependiente. No todas las personas dependientes necesitan un asistente personal para las mismas tareas, digamos. Entonces, sí que es cierto que es un servicio con un alto coste y que, sin embargo, la cuantía de la prestación económica que resultaba de aplicar las fórmulas que hay, ¿no? Saben que en prestaciones económicas la cuantía se modula en función de la capacidad económica de
de la persona dependiente, y estamos hablando que las personas a las que se pueden beneficiar de esta figura, bueno, pues tienen una capacidad económica X que les hacía que el importe resultante de la prestación económica fuera, bueno, pues bastante bajo, ¿no? No les permitía afrontar la contratación de una persona. Bueno, pues este tercer frente sí que tuvimos capacidad, ¿no?, para abordarlo, y en la resolución que se aprobó en el mes de mayo de este ejercicio, el que garantiza un mínimo de una cuantía de una prestación económica, si para el resto de prestaciones económicas ese mínimo es el 40% del que marca el Estado, en el caso del asistente personal es el 80%, es decir, cualquier persona con grado 3 que contratase un asistente personal tiene derecho automáticamente a 572 € para sufragar el coste, ¿no? Entonces, digamos que esa base está ya puesta, está sentada, está aprobada, es decir, está en marcha, y ahora hay que ver los otros motivos que le apuntaba de por qué hay ese grado de indefinición, ¿no? Y en eso, bueno, pues yo creo que la próxima semana tendremos una primera reunión de la comisión delegada, precisamente con la idea de rematar todo este debate que llevamos un par de años, quizás algo más, y llegar a un consenso entre las comunidades autónomas, que es lo verdaderamente difícil. Muy bien, muchas gracias. Le estaremos entonces preguntando cómo va evolucionando eso, porque es un tema que se dirigen permanentemente al grupo parlamentario, muchas personas de distintos ámbitos, bueno, interesándose por esta cuestión. Voy ahora a una cuestión muy concreta, al centro de los pilares, no porque cuestionemos la existencia de estos centros, que nos parece que es importantísimo, sino justamente porque lo que nos llega o nos comentan es que por distintos motivos, parece que entre ellos, usted me dirá si es así, el cierre de la unidad de primera acogida y la apertura de una unidad de atención inmediata, parece que está en una situación de sobrecarga importante y de graves problemas de espacio. ¿Tienen conocimiento de esta situación? ¿Tienen pensada alguna actuación que mejore esta situación actual? Y, sobre todo y fundamentalmente, pensamos que evite situaciones de hacinamiento, ¿no?, que al final son las que generan la mayoría de las veces problemas y dificultades, ¿no?, en la atención a menores. Bien, en este caso, somos conocedores de la situación no solo de este centro, sino de todos los que, bueno, tenemos esa visión panorámica de la situación en la que están todos estos centros. Si bien es cierto que en este caso, pues bueno, y apuntan a la diversidad, a esas unidades, ¿no?, el intercambio entre esas unidades, bueno, responde también a un cambio en el modelo organizativo del propio, bueno, de la propia gestión de la infancia. Y vamos, hasta donde yo puedo conocer, la situación de hacinamiento, vamos, yo creo que si en algún momento la hubo, se habrá resuelto. De todas formas, voy a pasar la palabra a Carlos, director del Instituto de Infancia y de Atención a la Infancia y las Familias. Sí, Carlos Becedoni, director del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias. Sí, somos conocedores de esa situación en el centro de los Pilares. Hay que tener en cuenta, bueno, que en los últimos tiempos ha habido un aumento importante de chicos y chicas a las que la única medida que se les puede poner en el ámbito de la protección de menores es la de acogimiento residencial. Esto ha dado lugar a que en un momento determinado las plazas que existían bueno, pues que fueron insuficientes. De todas formas, tengo conocimiento de que se va a ampliar el número de plazas. Yo creo que el otro día se hizo un trámite dentro de la consejería en el sentido de ampliar las plazas para llegar a dar respuesta a esta necesidad de la que sí somos conscientes. De todas formas, como sabéis, pues acabamos de aterrizar en la consejería y no solamente este centro, sino el conjunto de los recursos que tenemos en Asturias de acogimiento residencial, pues tendremos que hacer un análisis, una revisión no solo de su funcionamiento, sino también de su capacidad, un análisis en todos los sentidos, pues para ver cómo acomodamos lo que tenemos a las necesidades que existen en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. No, por supuesto. Yo insisto porque a veces como que pueda molestar a alguna pregunta.
sinceramente no hay ninguna voluntad. Pasó en la pasada comisión, como que se pone la gente nerviosa. Al revés, lo que estamos planteando, cuando detectamos nos llega algún tipo de cuestión, la trasladamos, porque yo creo que es el momento justamente ahora de plantear el marco de los problemas que se puedan ver y compartirlos con el objetivo de resolverlos, ¿no? Evidentemente sabemos que primero es detectar un problema y después resolverlo, y bueno, pues creo que la respuesta está bien, perfecto. Seguiremos también la cuestión, porque sí que hay preocupación fundamentalmente por los profesionales, por las personas que trabajan allí donde se ve una situación complicada. Le quería preguntar ahora con el tema de, bueno, se hizo una modificación en el año 2015 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, con el objetivo fundamentalmente de priorizar el acogimiento de menores de 6 años, evitando institucionalizarlos, ¿no? ¿Piensan adoptar, consejera, medidas para lograr cumplir este objetivo, esta modificación? ¿Van a impulsar o tienen pensado impulsar campañas de información y promoción para promover el acogimiento familiar, fundamentalmente ayudando, aumentando las ayudas económicas a las familias? Les digo porque estoy aquí sentado también, que tampoco es necesario, si me contestan mirando hacia adelante tampoco me voy a molestar, digo porque resulta como incómodo, así que no hay problema tampoco. No te preocupes, que así muevo un poco. Bien, en este caso, bueno, a este planteamiento, todo sí. Sí que vamos a, y ahí ya sí que se recogía en la comparecencia inicial, ¿no?, la necesidad de adaptar esta ley a la legislación estatal, que ya evolucionó y iría por delante de la autonómica en este caso. Y sí que vamos a trabajar y a impulsar el trabajo, ¿no?, y tanto a través de una campaña, ¿no?, de sensibilización, ¿no?, de lo que son las familias acogedoras, de la necesidad de que haya familias acogedoras, y por otra parte en programas de acompañamiento a estas familias, así como, claro, hay que lógicamente revisar esas cuantías de apoyo. Entonces, en ese caso, ahí sí que pretendemos pues será en el corto plazo, porque tenemos previsto lanzar esta campaña en las próximas semanas. Ahí se viene desarrollando a lo largo de muchos años, y en este caso lanzaríamos esa campaña en las próximas 2 semanas, con la intención de fomentar el que haya familias acogedoras, y en paralelo el poder mejorar las condiciones de estas familias, tanto a nivel de recursos económicos como de acompañamiento, y de que siempre tengan una referencia profesional que los acompañe en esa gran tarea, ¿no? Por la experiencia vital que tenemos y por lo que conocemos, sabemos que cuando una persona entra a una institución, se institucionaliza, después resulta muy difícil salir, ¿no?, de ese ámbito, y por lo tanto, bueno, quizás es el momento. Que tiene que ver con la pregunta que quería hacer ahora también, teniendo en cuenta fundamentalmente, ¿no?, que la intervención temprana en niñas y niños es fundamental y vital para el desarrollo. Planteamos si piensan fortalecer las unidades de atención infantil temprana, fundamentalmente con el objetivo de reducir listas de espera y ampliar la cartera de servicios. Pues en este caso, ¿qué pasó? Pásalo. Pensé que querían intervenir, no. En este caso coincido, ¿no?, en la necesidad de apoyar estos mecanismos de intervención temprana, estos recursos, y fortaleceremos no solo la cartera de servicios. Ahora, en este primer momento, estamos también viendo un poco la necesidad que cada una de las que tenemos funcionando tiene, porque a veces la realidad también por áreas, no podemos hacer tampoco un plan de fortalecimiento homogéneo para todas las unidades, aunque en algunas cosas sí que vayan a tener o que vayamos a aplicar criterios comunes, sí que en otras tendremos que responder a la necesidad real de cada territorio. Entonces, bueno, ahí estamos definiendo el cómo vamos a abordar esta situación, pero con el fin último de fortalecerlas, porque asuman así además el papel realmente para el que fueron concebidas, ¿no? De acuerdo. Ahora va una batería de preguntas así como muy cortas, como creo que de respuesta rápida y sencilla, que no tiene más complicación. La primera, ¿piensan proponer alguna variación en el cálculo del salario social básico?
Tampoco hace falta que, pues, si la tienen pensado, que me la expliquen ahora ni nada, sino simplemente tienen pensado, o sea, ¿les parece cómo se está calculando bien o piensan hacer algún tipo de variación en el cálculo? Que es un debate que... En relación al cálculo exacto de la cuantía, cantidad, cómo hacer, etcétera, etcétera. ¿Pero a qué se tiene en cuenta a la hora de...? Sí, las condiciones, cómo lo calculan en función de la realidad de cada persona que va a acceder, etcétera, etcétera. En ese caso, de abordar esta situación será en el marco del desarrollo normativo de la Ley de Garantía. Sería ahí en ese momento, ¿no? Perfecto. ¿Piensan proponer algún incremento en la cantidad económica destinada al cumplimiento o la aplicación de la Ley de Dependencia? Mismo año, en esa resolución del mes de mayo, ya se recoge ese incremento. La idea en el debate presupuestario, en lo que vaya a venir, son escenarios que se plantean de aumentar cuantías, etcétera, etcétera. Estamos viendo todavía ese escenario y tendremos que ver muchos elementos a la hora de afrontar la elaboración del presupuesto. Perfecto. ¿Piensan desprivatizar servicios en residencias geriátricas, centros de día o ayuda a domicilio? Pensamos en garantizar que el servicio público y los recursos lleguen a los ciudadanos que lo necesitan. Bueno, casi tenemos que debatir ahora de conceptos, pero bueno, vamos a caminar. Voy a la siguiente pregunta para entrar. ¿Piensan incrementar... Ya lo comentamos, pero quiero insistir con la pregunta concreta. ¿Piensa incrementar la plantilla de personal público para garantizar que se cubran necesidades en ERA, servicios de ayuda a domicilio, centros de día para personas mayores y teleasistencia? En este caso, y volviendo al caso concreto del ERA, y siendo conscientes de las necesidades de reforzar las plantillas en algunos de los centros, partimos de un estudio que también tenemos, hay información que que sustenta esa necesidad y por lo tanto allí donde sea posible, pues por supuesto que incrementaremos esa plantilla. ¿Piensan destinar partidas presupuestarias específicas para ayudas técnicas, rehabilitadoras, transportes adaptados y movilidad? ¿Está dentro de las previsiones? Ya existe alguna línea en esta materia, con lo cual veremos la necesidad de ampliarla o de reenfocarla. ¿Piensan incrementar las partidas para centros sociales de personas mayores y vivienda social? Veremos, lo dicho, estamos viendo, reconociendo el territorio en el que nos movemos a la hora de elaborar el presupuesto y en ese sentido, en el margen que sea posible y atendiendo a las prioridades que detallé en esta primera intervención, procuraremos dar respuesta en las mejores condiciones a las prioridades que nos hemos fijado. Como ve, el tema presupuestario importante porque se abre en el mes en el que estamos, entonces serán muy interesantes los debates, para saber también y conocer de primera mano aquello en lo que seguramente habrá posibilidad de poder negociar o profundizar o intentar llegar a algún tipo de acuerdos. Por eso sigo en esta línea. ¿Piensan destinar partidas específicas para la apertura de centros de día, noche, para personas mayores y centros sociales de cultura, sobre todo y fundamentalmente en zonas rurales? Como ya comentaba anteriormente, estamos precisamente valorando las necesidades que puedan surgir en cada una de las áreas. Ahora, al hilo también de este trabajo conjunto con los equipos territoriales a la hora de valorar ese plan de choque que resuelva las listas de espera en salario y en dependencia, con lo cual veremos si de las necesidades que se detecten, pues tendremos que ir priorizando y al mismo tiempo incorporando a un proyecto de presupuesto en el que esperemos encontrar una respuesta positiva en los grupos de esta Cámara. Siempre, todo lo que sea fortalecer los servicios públicos de calidad, seguro que sí. Hay un tema que preocupa muchas veces a la hora de gestionar ayudas a domicilio, que no todas las personas tienen la misma cobertura, desgraciadamente. Es decir, lo que estamos planteando es, ¿existe la posibilidad de que puedan establecer criterios de gestión de la ayuda a domicilio para que todas las personas vivan donde vivan, en el municipio en el que vivan, puedan recibir la misma cobertura o cobertura similar, sabiendo evidentemente dónde está la competencia municipal, la competencia autonómica, pero
no da lo mismo ir a un sitio que a otro, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ¿hay alguna posibilidad de poder intervenir? Les pregunto. En este caso, si bien esos criterios en el ámbito de la gestión al paraguas de la dependencia ya existen estos criterios, a la hora de abordar, ¿no?, la homogeneización de criterios en el ámbito municipal, bueno, podemos tener como herramienta el plan concertado, que bueno, será una vía que habrá que explorar a la hora de incorporar estos criterios, porque sí que coincido con usted en la necesidad de que los servicios se presten de igual manera independientemente del territorio donde un ciudadano o una ciudadana viva en Asturias. Sobre todo y fundamentalmente eso, ¿no? Cuando hablamos de la lucha con la situación de despoblamiento, el reto demográfico, etcétera, etcétera, bueno, evidentemente yo soy de Ciaño, es decir, una persona que viva en La Nueva, viva en no sé dónde, realmente tiene y no es de los peores sitios posiblemente, ¿no?, que viva una persona en Sisión o en Ubiego. Es decir, hay realidades que son realmente complicadas. Por eso, en función de la voluntad a veces de quien desarrolla eso, deja personas que no reciben la misma cobertura o desigualdades profundas, ¿no? Pero bueno. Le planteo ahora como, bueno, sería una pregunta que es también propuesta, ¿no? Y decimos, ¿no considera necesario realizar un análisis profundo desde una perspectiva de género que preste especial atención a la gestión de los cuidados en el entorno familiar, fundamentalmente con el objetivo de conocer si en la aplicación de la ley de dependencia se están teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres cuidadoras, tanto profesionales como no profesionales, o si, por el contrario, se están reforzando los clásicos roles que por cuestiones de género se asignan en el sistema patriarcal, ¿no? Considerando además, evidentemente, que las necesidades específicas de las mujeres que reciben los cuidados, porque hay que reconocer que son mayoría entre la población en situación de dependencia reconocida, ¿no? Es decir, están planteándose analizar, hacer un estudio profundo, un análisis con perspectiva de género de esta realidad, de esta situación. Podemos plantear, si no se lo propusieron, que sería interesante. Bien, pues sí, es una cuestión interesante y ahí sí que bueno, tenemos previsto, bueno, la elaboración de una estrategia bueno, que tenga relacionada con el papel de las personas cuidadoras, y en el marco de esa estrategia pues podría ser una línea de análisis y que marcase actuaciones en este sentido, el abordar la perspectiva de género, con lo cual, bueno, tomamos nota y en el marco de la elaboración de esa estrategia, pues incorporaríamos esa línea, valoraríamos esa incorporación. Antes hablaba de las ayudas a las familias numerosas, ¿no? Yo quiero plantear otro tipo de familias, las familias monomarentales y monoparentales, que se han convertido, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, en uno de los grupos con un riesgo de exclusión más alto, ¿no? Ya sea por problemas vinculados con el acceso al empleo, estrechamente también relacionados, evidentemente, con la brecha salarial entre mujeres y varones, por la imposible conciliación de la vida laboral y familiar, que acaba siendo como un mito, ¿no?, el mito de la conciliación, y al final acaban conciliando las personas consigo mismas, la mayoría de los casos mujeres, o también por la ausencia básicamente de políticas que garanticen el acceso a servicios públicos imprescindibles para responder a necesidades específicas, ¿no? Pensamos, desde Podemos Asturias, desde mi grupo, que no se les prestó la atención necesaria a estas familias, a pesar de tener graves problemas de empobrecimiento y de vulnerabilidad, ¿no? Le planteamos, ¿tienen algún registro de cuántas familias monomarentales y monoparentales hay ahora en Asturias? ¿Tienen pensado alguna actuación específica sobre las necesidades más urgentes en estos momentos? Bien, pues sí que disponemos de algunos datos, en un caso concreto, porque lo tengo aquí cerca, sí se lo puedo facilitar, ¿no? En cuanto al salario, a las personas beneficiarias de salario social, sí que familias, bueno, monomarentales, son más de 6.000 las familias. Ese sería uno de los datos. En cuanto a las medidas o al registro, sí que, bueno, es un tema que precisamente, bueno, a la hora de preparar esta comparecencia valoramos en el conjunto de la consejería, y tendremos que definir, ¿no? Porque sí que hay otro tipo de medidas que
no de un modo quizá directo, pero sí transversal, inciden en estas unidades familiares, pero sí que, a la hora de pensar algo muy concreto dirigido a este tipo de familias, como en el caso de las numerosas que se planteó anteriormente, así como muy focalizado, pues valoraremos la oportunidad de llevar a cabo algún tipo de iniciativa. Bueno, y termino planteando 4 preguntas breves que son del mismo ámbito con el tema de vivienda referida al tema de juventud, ¿no? La verdad que la juventud asturiana sufre graves y múltiples problemas, ¿no? Desde imposibilidad de emanciparse, menos de un 17%, precariedad laboral y desempleo, sufren más que nadie alto precio de la vivienda, los alquileres, situación de migración, exilio económico. Bueno, resumidamente, más de 45.000 personas jóvenes emigraron en los últimos 10 años, ¿no? Más allá, evidentemente, que el tema de oportunidades laborales, empleo, etcétera, etcétera, toca distintas áreas y espacios. Yo quería preguntarle directamente con el tema de vivienda, ¿no? De vivienda joven. 4 preguntas concretas. La primera, si disponen en estos momentos de un censo actualizado por concellos, por municipios, de viviendas disponibles para jóvenes. No sé si quiere, consejera, que le haga las 4 juntas o hago de una en una, como ve. Tiro. Bueno, uno, eso, ¿no? El censo actualizado por municipios, por concellos, de viviendas disponibles para jóvenes. Si tienen datos ahora mismo que nos puedan ofrecer, si no ya le preguntaré en otro momento, de la cantidad de ayudas al alquiler para jóvenes que se están dando. Le preguntaría también cómo van a desarrollar y coordinar, que nos preocupa. El otro día compareció la directora del Instituto de la Juventud, la directora general. Le preguntábamos, en el marco de la Ley de Participación y Promoción Juvenil había un montón de cuestiones que exceden a la competencia o a la capacidad de actuación. Por lo tanto, le quería preguntar cómo van a desarrollar y coordinar las políticas de promoción de la vivienda entre la población joven que están recogidas en esa Ley de Participación y Promoción Juvenil. Y, por último, una propuesta también que hacemos, que nos llegó desde distintos ámbitos de la mocedad, que se planteaba o plantean la posibilidad de incorporar, de reconocer y de favorecer proyectos de voluntariado y mediación, dinamización, fundamentalmente sociocomunitaria, en programas de acceso a la vivienda juvenil, fundamentalmente como experiencias que favorezcan la emancipación de las personas jóvenes. Es decir, poder acceder a viviendas, personas jóvenes, con el compromiso de desarrollar una tarea sociocomunitaria en los ámbitos donde fueran a residir. Serían esas, con estas 4 preguntas termino. Le agradezco las contestaciones a usted y a su equipo, el buen tono y la posibilidad, veo, que abrimos de poder trabajar cosas que realmente venimos reclamando, que reclamamos durante toda la pasada legislatura y que desgraciadamente no fueron atendidas. Bien, en este caso, aparte de que, pasaré para el dato más concreto, que en algunos que podamos disponer, que aquí yo no los tengo en este momento, pero sí que pasaré la palabra al director general de Vivienda, Fermín. Reconocerle, de las preguntas, según contesto sobre las preguntas. Vamos a ver, en cuanto a la coordinación con juventud, si bien es una ley que aborda varios frentes, y así se determinó también en la negociación con los diferentes grupos parlamentarios, nosotros con el Instituto Asturiano de la Juventud, a través de la Dirección General de Vivienda y de Vipasa, ahí sí que se establecen cauces de coordinación y de diálogo constante y continuado. Son muchas las iniciativas que se ponen en marcha conjuntamente y siempre encontrarán desde Juventud. Entendemos que nosotros en Juventud y Juventud en nosotros el mismo afán de colaboración, porque al fin y al cabo lo que nos interesa, dar soluciones en este caso a los jóvenes de Asturias. Por otro lado, en cuanto al reconocimiento de los derechos de voluntariado en el acceso a la vivienda, programas de acceso a la vivienda, sí que ya hay iniciativas y ya se ha puesto en marcha alguna iniciativa en este sentido. A modo de piloto, pero que los resultados yo creo que pueden ser positivos a la hora de replicar estas fórmulas de acceso en otros, si en este caso fuera un municipio, en otros municipios, atendiendo también, porque eso nos permite también atender a peculiaridades que se dan en unas zonas y no en otras. Con lo cual, yo creo que ahí también será una vía de trabajo donde nos van a encontrar. Y paso la palabra a Fermín, si tienes algún dato más o quieres añadir alguna cuestión.
Sí, buenos días. Fermín Bravo, de la Dirección de Vivienda. Lamento que voy a dar la nuca. No, aquí girarme sería imposible. No se preocupe, mientras me dé la palabra, no importa lo otro. Lo importante son los datos. Censo actualizado por municipios para viviendas jóvenes. Nosotros, evidentemente, en 2015 hicimos por primera vez el primer censo de vivienda pública en Asturias. Sabemos exactamente cuántas son nuestras viviendas y por municipios. Hay que recordar que tenemos vivienda del Principado de Asturias en 72 de los 78 municipios asturianos. Esto es importante también ponerlo en valor. Pero no se sabía cuántas viviendas municipales existían, ¿no? De ese dato sacamos que hay 1.000 viviendas que pertenecen a los municipios asturianos, ¿no? Es decir, que ya de las 9.720 hay que sumar otras 1.000, que hace el total del parque público asturiano, que es importante. No está desagregado cuánto es viviendas para jóvenes. Si estamos precisamente, terminará a mediados del mes que viene. Habíamos hecho una licitación para dentro de nuestro parque público hacer una inspección generalizada y empezar a tener datos también más desagregados que nos permitan orientar las políticas, y al menos sabremos antes de fin de año qué tipo de ocupantes de nuestras viviendas y entrarán dentro de ellos los jóvenes, ¿no? Sí tenemos varias promociones dirigidas única y exclusivamente para jóvenes, que están ocupadas por menores de 35 años. El nivel de ocupación es alto y en el momento que queda libre una vivienda se ocupa inmediatamente porque hay demanda. Hay que recordar que en cualquier proceso de adjudicación los jóvenes es un colectivo prioritario, ahí los tenemos. Hay el compromiso en esta legislatura de al menos el 35% de las adjudicaciones que hagamos será para población joven. Estoy hablando siempre del Parque Público del Principado de Asturias. Hemos iniciado la experiencia piloto en la legislatura anterior de vivienda compartida para jóvenes, que tenemos en Gijón, en colaboración con la institución Identidad para ellos y ellas, y seguiremos profundizando en cualquier iniciativa. Tenemos un proyecto redactado pendiente de poder tener el crédito necesario, también una experiencia de un mix entre vivienda colaborativa para mayores y una residencia para jóvenes gratuita a condición de que participen en esa dinamización de esas viviendas colaborativas con las personas mayores. Y abiertos, como dijo la consejera, a cualquier otra iniciativa que podamos establecer entre voluntariado y mediación. Como saben también en esta Cámara, desde hace más de un año iniciamos otra iniciativa, que es la mediación comunitaria en 800 de nuestras viviendas. En este caso, la entidad adjudicataria es Trama. Está dinamizando las comunidades de vecinos de las viviendas públicas en 3 ámbitos: lo que es la gestión de la vida comunitaria, lo que es la participación en el ámbito de la comunidad y lo que es, y aquí salió otra vez antes también algo en una pregunta de un grupo parlamentario anterior, lo que es el trabajo de la pobreza energética desde los hábitos de consumo, que también consideramos que puede reducir un 20% del consumo energético de las familias unos buenos hábitos de consumo. En ese sentido es lo que estamos trabajando y abiertos a nuevas. Sobre los datos de ayudas al alquiler para jóvenes, en los últimos 4 años, quiero recordar, porque también son cifras que son importantes, que 21.200 personas han tenido ayudas al alquiler y que hemos comprometido 45 millones de euros para eso. Eso también ha sido una inversión social, porque esa inversión social genera rendimiento económico en esta comunidad autónoma y genera actividad, en este caso un sector inmobiliario como puede ser la vivienda. Pues es importante poner estos datos encima de la mesa. De estos datos, aproximadamente algo más del 30% son jóvenes. En esa medida, y atendiendo a los agentes más involucrados con los temas de juventud, el año pasado hemos ido mejorando, fue la pretensión a lo largo de la legislatura anterior, las convocatorias, y el año pasado introducimos 2 novedades, o 3, que nos parecen importantes, centrándonos en el ámbito de los jóvenes. La ayuda se concede por 3 años, hay una temporalidad y estabilidad importante de cara a poder hacer un futuro de una vida. Las jóvenes tienen hasta el 50% del alquiler, es una discriminación positiva, y también, por relacionarlo con una pregunta de otro grupo parlamentario anterior, los mayores de 65 años también tienen esa discriminación positiva. Y
En tercer lugar, una medida que a mí me llamó la atención, que tuvo poca acogida, es que solo y exclusivamente a los jóvenes menores de 35 años pueden tener el derecho a la ayuda, al alquiler, sin tener contrato. Y una vez conocido y reconocido ese derecho, tener 2 meses para encontrar un contrato de alquiler y ya poner en valor ese. Bueno, pues han sido decenas de 13.200 solicitudes o 300 que dijo la consejera al inicio de la legislatura. Pocas decenas, no llegan a la 50 de personas jóvenes que han solicitado la ayuda así, que también intentaremos difundir estas iniciativas para que tengan mayor calado, pero que fue la realidad. Y por último, dos cosas, añadir dentro de esta convocatoria de ayudas al alquiler, todos los datos que son amplios, porque ahí sí tenemos afortunadamente un programa de gestión muy bueno, de la ayuda al alquiler 2018, están colgados en la memoria de actividad de Vipasa, que es en la web de Vipasa lo pueden encontrar. Hay datos muy interesantes, también de familias monomarentales, como se dijo. Y un dato también que me gustaría dejar en esta Cámara, aprovechando la pregunta, es que la renta media de las 13.200 solicitudes, lo que pagan esas personas al mercado privado en Asturias, es 330 euros. 330 euros porque a veces en temas de viviendas mezclamos realidades de lo que pasa en Madrid o Barcelona, que son escenarios totalmente distintos a la realidad de todo el resto de las comunidades autónomas. Y creo que con esto, más lo que contestó la consejera de coordinar políticas, tenemos pendiente, y así lo había dejado para el inicio de la legislatura a quien le correspondiese, en este caso me vuelve a corresponder a mí, reunirnos con el Consejo de la Juventud y participar más allá de lo que ya hemos participado en foros para poder definir políticas para jóvenes. Muchas gracias. Sí, ciertamente a veces los datos son de fuera, pero bueno, los datos asturianos que aporta la Fundación FOESA respecto a eso también son datos claros, ¿no? Hay 70.000 personas en Asturias que viven en hogares con gastos excesivos de vivienda y hay casi 50.000 que están en una vivienda insegura, ¿no? Eso también es una realidad y es una realidad importante que habrá que atajar. Les agradezco mucho, muy amables por las contestaciones, la disposición y, bueno, seguiremos preguntando. Gracias. Muchas gracias, presidenta.